Este video está basado en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Los nombres de los personajes han sido cambiados para protección de su identidad. Dedicado a... ya sabe quién. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un tema muy polémico, un tema muy complicado, un tema que, genera bastante controversia en el mundo, no solamente protestante, sino católico y ortodoxo. Vamos a hablar del divorcio. ¿Enseña Jesús sobre el divorcio? ¿Realmente es así? ¿Jesús da una puerta para que las personas se divorcien? ¿Cómo podemos interpretar ese pasaje? Y vamos a referirnos básicamente al siguiente texto. Mateo capítulo 19. Entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este es el polémico texto, donde obviamente pareciera que Jesús está abriendo una puerta. Quise leerlo completo para poder entender el contexto. Pero antes de eso tenemos que entender que definitivamente Dios aborrece el divorcio. El Señor no creó al hombre y a la mujer para que se divorcien y para que se separen. Dice el Señor Jesús en ese mismo pasaje: varón y hembra los creó, serán una sola carne, estarán unidos juntos hasta la muerte. Miren lo que dice Malaquías 2:16. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. En ese entonces hablaba del repudio hacia la mujer, es decir, de divorciarse de ella. Y no está hablando de repudiar al hombre. Siempre el contexto que encontramos en la Biblia es el repudio del hombre a la mujer. El hombre dejaba, se divorciaba de su mujer y se casaba con otra. En aquella época. Pero ¿qué está diciendo acá entonces el Señor? El Señor definitivamente no crea al hombre para que se divorcie. El Señor crea al hombre y crea el matrimonio como la institución fundamental y núcleo de la sociedad. Ahora, vienen los fariseos para probar al Señor Jesús. Note que aquí los fariseos quieren probarle para ver qué dice él al respecto del divorcio. Recuerden que Juan el Bautista fue condenado precisamente por acusar a Herodes por meterse con la mujer de su hermano. Así que esto era algo peligroso, como lo sigue siendo hoy en día. Hablar de estas cosas ya nos meten de herejes y de una cantidad de cosas. Es peligroso. Tengamos en cuenta que estos fariseos se dividían en dos grupos. Uno era la escuela de Hillel. La escuela de Hillel era una escuela, digámoslo así, más enfatizada en el amor, una escuela más laxa. Hillel fue el abuelito de Gamaliel, que a su vez fue el maestro en la ley de Saulo de Tarso, o Pablo, como lo llamamos nosotros. Así que la escuela de Hillel decía básicamente que podían dar carta de divorcio por lo que fuera. Es decir, si le cocinaba un almuerzo y quedaba quemado, ya el esposo tenía la posibilidad básicamente de darle el divorcio. Y está la escuela de Shemai. Shemai va a ser más estricto en la ley, va a ser más fundamentalista y él va a decir: no, el divorcio solo se puede dar en el caso de una grave inmoralidad sexual, no más. De resto no puede repudiarse a la mujer. De hecho, cuando Moisés saca la norma en Deuteronomio capítulo 24 alrededor del divorcio, como bien lo dice el Señor Jesucristo, por causa del duro corazón de aquellos hombres, es más una norma para proteger a la mujer que una norma para flexibilizar el divorcio. Era más una manera de decirle a los hombres: usted no puede separarse de esta mujer si ella no hace algo realmente grave. Así que aquí es donde viene la controversia. El Señor dice: no, el plan divino es que el hombre y la mujer estén juntos. Entonces, cuando uno lee ese capítulo, en algunas versiones bíblicas, comienza como título: Jesús enseña sobre el divorcio. Y Jesús no está enseñando sobre el divorcio. La verdad es que Jesús está enseñando sobre el matrimonio. El enfoque del texto está mal. O bueno, de los títulos que la gente le pone ahí en el
en las versiones bíblicas. Jesús realmente está enseñando que el matrimonio es algo sagrado, es algo bendecido por Dios. Dios quiere que las uniones de parejas sean hasta la muerte. Esa es la verdadera voluntad divina. Ahora, en medio de eso es donde Jesús hace una declaración. A no ser, dice la versión Reina Valera, por fornicación. ¿A qué se refiere Jesús con eso? ¿Está abriendo una puerta? Hay 4 formas de entender ese pasaje. En primer lugar están los más fundamentalistas. Ellos dicen, no. Cuando habla el Señor de fornicación, está haciendo una referencia a las personas que no se han casado, sino que están en desposorio, así como María y José estaban desposados. Si ellos caían en fornicación, pues todavía tenían la oportunidad de buscar a otras parejas. Así que no se trata de eso. No está hablando de 2 personas casadas que cometieron actos sexuales ilícitos y buscaron a otras personas y por eso tienen carta de divorcio. No, está hablando de 2 personas que no se han casado pero están comprometidas en matrimonio. Eso anularía cualquier posibilidad de separación, de divorcio más bien, entre las personas que ya han contraído matrimonio. Sin embargo, hay que notar algo en este pasaje. Y es que no hay nada realmente que indique que ahí se está refiriendo al desposorio y no al matrimonio. Es más, los fariseos están tomando la referencia de que Moisés autorizó eso de Deuteronomio 24. Capítulo 24, versículo 1 dice lo siguiente: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá de su casa. Mire lo que dice: si toma por mujer y se casa con ella. Está haciendo una referencia no solamente al desposorio, está haciendo una clara referencia al matrimonio. Y si es alrededor de ese texto que los fariseos están cuestionando a Jesús, pues ellos no están hablando del desposorio, no están hablando de las relaciones sexuales antes del matrimonio, están hablando de algo que pasa durante el matrimonio. La segunda manera de interpretar este texto es decir, ahí está hablando de adulterio. Hay una autorización de Jesús al divorcio cuando hay adulterio comprobado sin arrepentimiento y que la persona definitivamente tiene otra persona y se quiere ir a vivir con ella. En ese momento, cuando una persona tiene otra persona y se quiere ir a vivir con ella, pues el que está casado, el afectado, tiene derecho al divorcio y a rehacer su vida y casarse con otra persona. Esa es una manera, digamos, muy consciente de interpretar el texto, pero la cuestión acá no es que nos parezca lógico, racional o que nos guste o nos parezca bonito, sino qué quiere decir el texto, y ahí es donde vienen los problemas. No podemos interpretar que en este pasaje Jesús realmente esté hablando del adulterio. De hecho, la palabra adulterio es una palabra muy diferente a la que se utiliza aquí. Aquí se traduce fornicación, pero la palabra que es traducida como fornicación en la Reina Valera es la palabra porneia, que quiere decir inmoralidad sexual, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y si Jesús estaba hablando del adulterio, no hubiera utilizado esa palabra, o no se hubiera escrito más bien, porque obviamente Jesús no hablaba en griego, lo sé, pero no se hubiese escrito con esa palabra, se hubiese escrito con la palabra moischeia. Moischeia es la palabra para adulterio, pero no utilizaron esa palabra. Utilizaron porneia, que es para todo tipo de inmoralidad sexual. Ahora, es claro que estos hombres no le estaban preguntando a Jesús por si una persona adulteraba. De hecho, no es eso lo que el pasaje de Deuteronomio nos habla, porque el pasaje de Deuteronomio no habla del adulterio. ¿Cómo sabemos esto? La ley del adulterio era clarísima para Moisés. Las mujeres que eran encontradas en adulterio eran apedreadas a las afueras de la ciudad. Acuérdense cuando encontraron a una mujer que había sido precisamente sorprendida en adulterio, se la llevan al Señor y el maestro no la condena. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo vete y divórciate o ya estás autorizado a divorciarte, tu marido se puede divorciar de ti. No, es decir, no están hablando aquí en el contexto de la charla del adulterio, porque el adulterio tenía otras leyes diferentes. Aquí no es eso lo que el Señor les refiere. Si ellos hubieran entendido que Jesús les estaba hablando de una persona que adultera, inmediatamente ellos hubieran dicho, un momento, estás contradiciendo a la ley de Moisés que dice que esas personas deben ser apedreadas. La única parte o porción bíblica en Corintios, en capítulo 7,
nos habla de la persona que es abandonado por el incrédulo. Esa persona sí puede rehacer su vida. Alguien que no ha creído en Cristo y se va y se aleja de su vida. Aquel que sí ha creído tiene la posibilidad. Dice el mismo Pablo, no se lo impidan. Si no consiente seguir viviendo con ustedes, déjelo ir. Y ustedes tienen carta de divorcio, ahí sí pueden. Pero si esa persona que no es cristiano, consciente, voluntariamente quiere seguir viviendo con usted, que es cristiano, que cree en Cristo, que tiene fe, usted debe vivir, debe continuar viviendo con esa persona, porque va a ser santificado al igual que sus hijos, porque usted tiene que dar un buen testimonio. No se trata de voy a aburrirlo para que se vaya y me deje, y entonces yo pueda continuar con mi vida, y ahí me tiene que dar carta de divorcio. No, dice Pablo clarito, usted tiene que vivir con esa persona, darle buen testimonio. Pero aquí no ese es el contexto. Aquí el contexto estamos hablando de personas que son parte del pueblo de Dios. Así que no nos está hablando de adulterio, nos está hablando de algo más. Entonces viene una tercera posición. Quienes dicen, no, sí está hablando de adulterio, porque la palabra porneia incluye el adulterio, pero no solo está hablando de adulterio, está hablando de fornicación, está hablando de pornografía, está hablando de inmoralidad sexual, está hablando de cualquier otro tipo de cosas sexuales que puedan afectar la relación de pareja. Vaya. El problema es que una interpretación así nos abre el divorcio básicamente para cualquier tipo de cosa que la otra persona considere como una inmoralidad sexual. Es decir, hay personas que sufren de la adicción a la pornografía, y ya su pareja por este tipo de cosas podría decirle, bueno, usted es inmoral sexualmente, así que para mí eso es muy grave. Y bueno, basado en la porción de la palabra de Mateo 19, yo le doy carta de divorcio. Sería muy fácil eso. Ahora recuerden lo que dice el Señor, Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces alguien puede decir, bueno, aquí este pasaje bíblico me da el permiso de divorciarme si usted es inmoral sexualmente. Usted miró a esa muchacha y la codició, se le vio en los ojos así cuando hizo esa cara de perverso. Entonces tengo derecho a divorciarme porque usted ya adulteró con ella en el corazón. Fácil, ¿no? Así cualquiera se anda divorciando por cualquier cosa. Este tipo de interpretación hace del pasaje absolutamente subjetivo a lo que es para el otro la inmoralidad sexual. Y subjetivo a lo que es el adulterio. Sí, porneia puede incluir el concepto de adulterio dentro de sí mismo, pero ¿realmente aquí lo está incluyendo en este pasaje? ¿Era lo que el Señor quería decir? Creo que no. Y creo que no precisamente porque el adulterio tiene una connotación y una ley definida y un castigo definido por la ley en Moisés. Y los fariseos aquí no cuestionan eso, ni siquiera Jesús. Es decir, no están hablando de ese tema. La cuarta forma de interpretar el texto es que la palabra porneia realmente nos está hablando de inmoralidad, de actos impuros sexualmente hablando. Con esto quiero decir prostitución, zoofilia, homosexualismo. Ese tipo de actos no está hablando de adulterio. Es decir, una persona que cae en adulterio, desde este sentido, desde este punto de vista, es una persona que debe ser perdonada si se arrepiente. Si no se arrepiente y se va y lo abandona, pues es un incrédulo. Nunca creyó en Jesucristo, no tiene verdadera fe, iba a la iglesia, pero era un incrédulo. Si aplicamos esta interpretación, entonces no porque te cocinen mal te puedes divorciar, no porque haya lo que llaman algunos incompatibilidad de caracteres. ¡Es un cerdo degenerado! ¿Qué es eso de incompatibilidad de caracteres? Eso no existe. Porque tampoco existe la compatibilidad de caracteres. Nadie es compatible con nadie. Somos diferentes. Siempre hay conflictos en el hogar. Pero aquí a lo que nos referimos es a que Cristo cambia el carácter de las personas y nos ayuda a poder entendernos con el tiempo de una mejor forma. Pero el matrimonio es una lucha continua, constante, de toda la vida. Usted puede llevar 40 años casados y aún así va a ser muy diferente a su esposa. Habrán solucionado ya muchas cosas, pero muchas otras no. Así que la incompatibilidad de caracteres, como ahora dicen, o como dicen otros, diferencias irreconciliables. Eso no tiene sentido. El Señor lo que está diciendo es, debe ser una cuestión grave. Una persona que ha cometido un pecado sexual grave, un pedófilo, alguien que ha tomado a su esposa o a su esposo con prácticas sexuales indebidas, abusivas, sin consentimiento, antinatura.
Pero es que tenemos que volver a la sacralidad del matrimonio. Ah, entonces me pueden poner los cuernos todas las veces que quieran. Ah, no, güey, buenísimo. Si le ponen los cuernos todas las veces que quieran es porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Jamás lo hubo. Es una persona que no consiente vivir como usted. Es una persona que puede ser considerado como un incrédulo. Ahora, una cosa es el acto, porque cuando miramos por ella es un acto, es una acción sexual. Y otra cosa es un pensamiento o es una intención. Sabemos que eso también es pecado, pero no es una causal de divorcio. Usted no debería divorciarse de su pareja porque miró a otra persona. No quiero ser laxo con este tema. Es un tema muy difícil, muy delicado y hay muchas situaciones muy diferentes. Cada caso es prácticamente particular y necesita una consejería y una visión bíblica particular. Pero lo que quiero llegar es que en este versículo de Mateo capítulo 19 y también en Mateo capítulo 5, si lo analizamos, no está hablando de que puede dársele carta de divorcio a una persona simplemente porque adulteró. No, es más que eso. Está hablándonos de actos sexuales impuros, impropios, corrompidos, que pueden causar daño. Hoy en día la gente se divorcia por cualquier cosa. Que me miró feo, que no le gustó como cocino, que no nos caemos bien, que se me acabó el amor. Eso no es bíblico. El amor no es algo que comience y se acabe. El amor, en la palabra de Dios, después haré un video sobre el amor, pero el amor de pareja en este sentido es un amor dado por Dios que se construye, es una decisión particular. Yo decido amar a esta persona y por eso me casé con ella. Por eso es tan importante pensar antes de casarse con alguien y pensarlo muy bien y calcularlo muy bien, porque puede estar cometiendo un error que ya no tiene vuelta de hoja. El problema es que hemos desacralizado el matrimonio y ahora todo el mundo se casa y se divorcia y ya no importa, ¿qué más da? Y me consigo otro y salimos los 4, salimos los 6 o salimos los 8, ya no importa cuántas esposas tengo. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. En mi país, 4 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Tenemos que volver a la sacralidad del matrimonio. Tenemos que volver al entendimiento de que si usted decide casarse con una persona, eso es hasta que la muerte los separe. Uno no puede casarse pensando en que, bueno, si no funciona me divorcio. No, pero no se case entonces. Y aquí hay muchos bemoles y muchas cosas para analizar, ¿no? Hay personas que piensan que como nunca hicieron una ceremonia religiosa, entonces ellos sí se pueden divorciar, porque nunca hicimos una ceremonia religiosa. ¿Qué hace que un matrimonio sea matrimonio? ¿Que se casen en la iglesia? No, que la sociedad lo reconozca como tal. ¿Y cómo lo reconoce la sociedad como tal? En mi país, en una notaría, en un juzgado o en una unión marital de hecho, después de cierto tiempo viviendo juntos, la sociedad reconoce de hecho derechos maritales. Así que se necesita disolver la unión marital de hecho. Por lo tanto, es como si estuvieran casados, así no hubieran hecho ceremonia. Pero es que hay unos que salen por la fácil. No, yo viví 10 años con ese, tenemos 3 hijos, 4 hijos. Pero como nunca hice ceremonia, yo sí me puedo divorciar. Usted vivió 2 meses, pero usted hizo ceremonia en la iglesia. Entonces usted no se puede divorciar así esa persona se haya perdido, le haya puesto los cuernos y haya hecho y deshecho. Aquí hay muchísimas más cosas por hablar, pero solamente quería enfocarme alrededor de este texto. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, la Biblia Jesús, si quiere ganarse la Biblia Jesús, tiene que mirar nuestro video de hace una semana, donde hablamos sobre el Antiguo Testamento y el canon del Antiguo Testamento. El próximo martes estaré haciendo un en vivo para sortear la Biblia Jesús, así que no se lo puede perder. Este domingo 3 de marzo comenzamos nuestra iglesia virtual, 9 de la mañana hora colombiana, así que esté muy pendiente. No se le olvide nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Sigan aquí en Biblia Libre.